Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos, un estudio que semana a semana estamos llevando con el favor de Dios, estudiando versículo a versículo, que seguro es una enorme bendición ser guiados por el Santo Espíritu de Dios, en el que nos ilumina para vivir día a día en esa santificación progresiva, en el estudio de su palabra, así como también ir confirmando su voluntad que es santa, agradable y perfecta en cada creyente. Y asimismo creemos nosotros que en la exposición de la palabra el Espíritu Santo concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Y hoy, con el favor de Dios, estaremos estudiando del versículo 31 del capítulo 8 hasta el versículo 34 en un tema titulado La asombrosa seguridad de la salvación. Y bien, ya que usted ha colocado cerca de usted una Biblia, un cuaderno en el que ha de hacer sus anotaciones, de la misma manera pues sus notas van a traer alguna interrogante que seguro en cada estudiante salen, y todo ello para que sean contestadas con la palabra de Dios, que es veraz, auténtica, que es perfecta. Y bueno, pues vamos a leer estos pasajes. Desde el versículo 31, ya le decía yo, y pues comienza con interrogantes y vamos a ir despejando en la exposición de la palabra de Dios cómo es que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace estas mismas. La Biblia dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Respuesta de Pablo: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Bien, vamos a recordar que la seguridad de la salvación se encuentra prácticamente desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Podemos también ver que está la elección en el capítulo 9 y seguro desde el capítulo 5. Pero el mensaje de estos versículos es como un himno de seguridad para el creyente. Si Dios entregó a su propio Hijo por todos y cada uno de los elegidos, los salvos, Él no va a retroceder y va a condenarnos de ninguna manera. Cristo no va a dejar de darnos lo que necesitemos para vivir por Él. Hay pasajes en este capítulo o versículos en este capítulo que pudieran malentenderse por algunos estudiantes de la Biblia y llevarlos a algo material, pero veremos a la luz de ella, porque la Biblia se interpreta por sí mismo, cómo en un alto porcentaje Pablo se está dirigiendo a la provisión de la santificación, a la provisión de la palabra de Dios, que es la que nos va a fortalecer. La carta a los Romanos, como hemos estudiado, es más que una explicación teológica de la gracia redentora de Dios. Es una carta de consuelo, de esperanza, de confianza para cada creyente que Dios le ha concedido el don de la salvación, el don de la fe, el don de esa justificación. Y Pablo lleva en todo este argumento desde el capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 8, versículo 39. Hay una conclusión triunfal con la serie de desafíos a cada influencia que pudiera frustrar la confianza de la iglesia en la preservación presente y esa gloria futura que Pablo menciona acá en la carta a los Romanos, en la carta a los Colosenses, en la carta a los Corintios, que habla de esa futura glorificación. Pero retomando lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, el pasaje evoca el tercer canto, ¿verdad?, de Isaías, en donde él habla de esa predicación de la palabra de Dios, de esa permanencia, de esa fidelidad de Dios para con el creyente, de esa seguridad eterna. Nosotros podemos preguntarnos tantas cosas, que si se pierde la salvación, ¿en qué momento la pierde? ¿Qué podrá perder? ¿Qué podrá hacer que pierda la salvación un creyente? ¿Será una persona o el mismo diablo o Dios si le quita la salvación? Creo yo firmemente, a la luz de la palabra de Dios, que no se pierde la salvación.
Es por eso que vamos a ir viendo palabra por palabra de estas cuestionantes que pudieran surgir en cada creyente. Pablo, ¿qué está haciendo? Pablo se adelanta a las preguntas que pudieran surgir en el lector o en cada estudiante de la Biblia, en decir, bueno, entonces si tenemos la salvación eterna, si tenemos esa seguridad eterna, ¿podemos hacer lo que querramos? De ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 12. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Meneíto, terminantemente no. Es decir, no se pierde la salvación, por consiguiente tengo permiso para seguir pecando. No, entonces ¿por qué peco? Peco porque el pecado mora no en el espíritu, no en el alma, sino en mi carne, en la materia. Entonces, hasta que sea regenerada, hasta que sea glorificado, terminamos entonces pues con ese asunto de que el pecado, ¿verdad?, estará con una lucha en nosotros. Pablo está diciendo, Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Por qué es esta cuestionante? Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Pablo está diciendo, retomando en su carta, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, verso 30, está diciendo, oye, estoy dando los elementos de la seguridad de la salvación. Estoy diciéndote que la salvación es eterna. Te estoy comentando, te estoy escribiendo que la salvación ya no se pierde. Te estoy diciendo que lo que el mismo Padre Celestial ha puesto, como el mismo Hijo se ha puesto, Romanos 3:25, en propiciación, en pago por nuestros pecados. ¿Qué interrogante puede haber en cada creyente después de que te digo que ya la salvación no se pierde? Entonces la interrogante es, bueno, después de los elementos que te he dado en estos capítulos, estoy parafraseando, en estas líneas de mi carta, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué habrá pues que puedas hacer que pierdas la salvación? ¿Qué argumento se pudiera sostener en la pérdida de la salvación? Si el que te ha dado la salvación, el que ha sido el juez, el que ha soltado el mazo, el que ha determinado darte la salvación, el que te ha dicho eres salvo, el que te ha dicho completamente veo la justificación, la obra completa de mi Hijo sobre tu vida, ¿te quitará la salvación después? De ninguna manera. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Pablo entonces pudiera decir como respuesta a lo dicho, ¿qué conclusión podemos sacar? Pablo, llegado por decirlo así, a la cumbre de la montaña por el desarrollo del evangelio de la gracia y en particular por la exposición de los motivos de que de alguna manera vemos la salvación que no se quita porque es una realidad. Es como si usted y yo camináramos en una montaña durante algún tiempo, soportamos los vientos fuertes, llegamos hacia la cumbre y volteamos hacia abajo y decimos, que pues al subir hasta la montaña y ver que es una realidad, alcanzarlo y que es una verdad, que existe una bandera, volteamos hacia abajo, después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que hemos llegado a hacer a través de la gracia de Dios, ¿qué pues después de esto? Pues vemos que es una realidad. Vemos que esa promesa fiel está firme, que al llegar en un camino en el que nos ha llevado el Padre Celestial y que en ese camino no nos ha soltado Él de su mano. Juan dice en los labios del Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan, que nadie va al Hijo si el Padre no se lo da. Entonces, si el Padre lo coloca en las manos del Señor Jesucristo y ninguna oveja se pierde, entonces vemos claramente la seguridad eterna de la salvación. Entonces, a más de eso, la cadena de la salvación, que es la elección, que a unos antes los eligió, los justificó, los santificó y luego los glorificó. Imposible que se pierda esa cadena, puesto que Dios lo ha determinado en el pasado eterno, en el presente y en el futuro eterno. Entonces, si desde antes de la fundación del mundo estábamos sentados en lugares celestiales, desde antes de que Dios dijera hágase la luz, Dios había determinado a los salvos. Dios ya sabía quiénes eran los salvos, Dios ya sabía quién le iban a rechazar. Entonces eso es maravilloso. Y sobre la ruta de que acaba de recorrer hacia adelante, sobre los peligros a que el cristiano está aún expuesto, y como un hombre que tiene ya una victoria, Pablo hace esta pregunta:
Y el comienzo de este versículo, con interrogante, puede escribirse: estas cosas, respecto a las cuales nada queda decir, agrego, es el desarrollo de la cadena gloriosa de las gracias de Dios. O sea, nada se puede decir en cuanto a la interrogante parafraseada. ¿Qué podemos decir? Es decir, en cuanto a todas las evidencias de la salvación que hemos visto en el capítulo, desde el capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en cuanto a todas esas evidencias, ¿qué podemos decir? ¿Que la salvación se pierde? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios es por nosotros. Esta frase, Dios es por nosotros, expresa un compromiso eterno del amor de Dios, que es todopoderoso, que anuncia y que se anuncia y que los vamos a estudiar en los versículos 38 y 39. Ya le decía yo, el mazo ya fue puesto, el juez de todos los tiempos ya juzgó. El juicio ya fue derramado en el cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo recibió la ira de Dios, y esa ira de Dios que fue ya aplacada, que ya fue hecho el pago, Jesucristo expresó: consumado es, ya ha sido pagado. Esa la misma que hace que el Señor Jesucristo se siente a la diestra del Padre, en esa decir del Padre, de decir: estoy satisfecho, hiciste lo correcto, estás junto a mí, ya ha sido pagada la deuda. Entonces, por consiguiente, ¿el mismo Dios te da la salvación y luego te la quita? De ninguna manera. Ya fue pagado el precio, y fue pagado el precio en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y la siguiente interrogante que nosotros podemos ver en estos versículos es: ¿quién contra nosotros? Si antes vemos la frase Dios es por nosotros, y pregunta el mismo apóstol Pablo: ¿quién contra nosotros? O sea, ¿habrá alguien que nos quite la salvación? Si Dios está con nosotros, ¿habrá algo que de alguna manera se diga, pues Satanás está esperando cualquier momento para quitarte la salvación? De ninguna manera. ¿Tus pecados posteriores te van a llevar a la pérdida de salvación? De ninguna manera, porque Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, hablando y diciendo completamente: ya fue pagado. Entonces, esta frase tiene una fuerza positiva, puesto que Dios es por nosotros, ninguno, escúcheme por favor, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios, el Dios que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, el Dios que aún mantiene en su lugar los cielos, la luna, las estrellas, los planetas, el único Dios vivo, el mismo Dios que apareció, que estaba con Adán y Eva, el Dios mismo que se manifestó en el templo que construyó Salomón, el Dios que sacó de Egipto a su pueblo, a los elegidos maravillosos, ese mismo Dios está diciendo: estoy contigo. Estoy contigo. Entonces esta frase, ¿quién contra nosotros?, que es una pregunta, nos responde: ningún adversario es lo suficientemente poderoso para quitarnos la salvación, para derrotarnos. No hay nadie adelante o arriba, por encima de Dios, de ninguna manera. Él mismo jura por su propio nombre, no habiendo otro mayor. Él mismo es el principio y el fin. Él mismo es por toda la eternidad. Él mismo conoce todos los tiempos. No hay nadie más grande que Él. Él contestándole a Job, diciéndole: ¿dónde estabas tú cuando creé las cosas? Cuando medí la tierra, ¿dónde estabas tú? Nos damos cuenta que no hay ningún enemigo más poderoso que Dios, sino que Él es Dios por sobre todas las cosas. Y ciertamente habrá oposición, pero el punto de Pablo es que ésta carece de la capacidad para destruir la fe. Sígame con cuidado. Vamos a tener oposición en este planeta. Vamos a tener algunas circunstancias difíciles, si no es que las está viviendo ahorita. Va a haber momentos en los de aparente soledad, y digo aparente porque Dios prometió estar con nosotros. Va a haber situaciones en las que usted podrá decir: de esta yo no salgo, pero nada de esto, como hemos estudiado, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni cosa creada, nos puede separar del amor de Dios.
Usted puede decir, habla del amor, pero ese amor es un amor sacrificial, el que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces hablamos de fidelidad, entonces hablamos de la permanencia eterna del Padre Celestial. Si el Espíritu Santo mora dentro de su cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios, ya no se sale, puesto que la palabra morar es habitar, estar, vivir de manera permanente. Entonces esto es maravilloso. Vamos a tener días difíciles, momentos difíciles, si no es que, le repito, los está viviendo, pero eso no le va a quitar su salvación. Y puesto que Dios está con nosotros, esa supervivencia espiritual victoriosa está asegurada. Es Dios quien la tiene. Y retomando lo que el apóstol Pedro dijera en su carta, que la salvación es inmarcesible, inmarchitable, no se desgasta, está reservada para nosotros, es decir, está guardada. No quiere decir que si usted llega de alguna manera a través de sus obras, Dios se la da, no. Significa que esa salvación, que esa glorificación está guardada para usted cuando llega a la presencia de Dios, ya sea que seamos arrebatados o que de alguna manera en el momento que Dios determine el cumplimiento de los tiempos para que la iglesia se junte con los santos, ¿verdad? Los que están en el panteón, su cuerpo se ha transformado, nosotros arrebatados y tengamos un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. A eso se refiere esa gloria, a eso se refiere esa salvación reservada, a esa glorificación. Y en ningún momento se nos dice que se puede perder. Vayamos pues y sigamos en este precioso capítulo, en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no hay ningún adversario. No hay nadie, ¿verdad? Ni lo habrá que esté por encima de Dios. Y si Dios está con nosotros, nos habla de esa seguridad eterna. Nos habla de esa permanencia eterna en nosotros. Versículo 32, si es tan amable. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Podemos poner entre paréntesis los elegidos. Seguimos con el verso 32. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Veamos lo que dice el versículo 32. El que no escatimó. Esta palabra escatimó viene del griego y se traduce al lenguaje actual español como abstenerse, perdonar, escatimar, evitar, ser indulgente, dejar, eximir. Y vamos a tomar en algún momento algún ejemplo de alguna traducción de las Biblias en cuanto a este pasaje y ver cómo se escribe. Puesto que Dios entregó a su Hijo por el creyente. Volvemos otra vez al ejemplo. Si el mismo Dios ha soltado el mazo, ya la ira de Dios ha sido descargada sobre el Hijo. Y si el mismo Hijo ha sido la propiciación y el propiciatorio y se ha pagado una deuda, entonces ya no hay otro juicio que hacer por la salvación. Lo que el Padre nos está diciendo por el Espíritu Santo en este pasaje es que Dios prueba que está por el creyente que ya ha sido perdonado. Es decir, Dios ha perdonado a sus hijos, a los hijos que ahora somos sus hijos. No perdonó a su Hijo. ¿Cómo que no perdonó a su Hijo? ¿Cómo? El Padre no perdonó a su Hijo. Así es, mi hermano. Porque en el momento que fue derramada la ira de Dios sobre el Señor Jesucristo, Él no lo perdonó. Él fue la propiciación. Él se puso en nuestro lugar. Esto es maravilloso. Sus pecados, mis pecados, los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, los pecados inmorales, los robos, los hurtos. Vamos pues, un solo pecado, amado oyente, uno solo lo lleva a la separación eterna de Dios. Uno solo. Y en el momento que nosotros vemos la incapacidad de salvación, que nos vemos miserables, pobres espirituales, desnudos, que no tenemos ni cómo pagar nuestra deuda eterna y que vemos lo que hizo Jesucristo en la cruz. Ese mismo Dios hecho carne, el que habitó entre nosotros, se puso en nuestro lugar, recibe la ira de Dios. Él está pagando nuestra deuda eterna. Dios no lo perdonó. En ese momento el creyente puede estar confiado, seguro, no de lo que dice la religión, no lo que le dice un falso profeta en relación a que la salvación se pierde, sino lo que dice la Biblia en relación a la salvación, que Jesucristo, 100% hombre,
100% Dios. En la parte humana recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Ese castigo, esa muerte cruenta, sangrienta, dolorosa, esa muerte que de verdad era para nosotros, le es puesto nuestro pecado en Él. Él ha vencido a la muerte, Él ha sido victorioso, Él ha vencido a esa muerte y nos enseña a nosotros de una manera maravillosa que gracias a ese sacrificio, usted y yo recibimos el pago de nuestros pecados. En la Biblia de las Américas, este versículo se escribe así: el que no eximió ni a su propio hijo. Recordamos que la palabra escatimar se puede traducir también eximió. Esa palabra, le recuerdo, eximió, escatimar es abstenerse, perdonar. Escatimar, fíjese usted, no escatimó ni a su hijo. Póngale cuidado, vamos a hacer un pequeñísimo paréntesis. Es como si usted llega a una tienda y tiene una tarjeta de crédito con un crédito ilimitado. Entonces esto va con una persona que ama. Y esa persona que de verdad usted la ama y que es sabio en la administración, le dicen, ocupamos esto para aquello y lo otro, sin límite. No escatimo. Ahora sí que lo que sea necesario. Es más, lo que se necesite se paga con esta tarjeta. ¿Sabe usted que el Padre Celestial, no me malentienda, la tarjeta de crédito fue su sangre de Jesús? No escatimó. Hasta lo máximo y hasta lo sumo, la sangre de Cristo de manera total ha pagado nuestros pecados. El Padre Celestial no dice la mitad nada más, no, sino todo. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que alguna persona que en algún momento está pensando en estos momentos diciendo, sabe, yo he sido un adúltero, he sido un ladrón, he sido un borracho, he sido un asesino, ¿qué acaso Dios no me podrá perdonar? De manera total, si usted lo cree. De manera completa Dios perdona sus pecados. De manera absoluta Dios le dice, perdono todos sus pecados si crees verdaderamente que en Jesucristo hay perdón. Creo, dice usted, que Jesucristo entonces ha pagado mi deuda. Esto es maravilloso. Dios ejecuta el castigo del pecador, ¿verdad?, en el creyente. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones de cada uno de los creyentes. Romanos 4, versículo 25. Entonces esto es maravilloso. La condenación del pecador fue cargada ¿sobre quién? Sobre Jesucristo. Y esta frase, como le repito, el que no eximió, el que no escatimó, el que no fue de alguna manera, permítame el término, no me malentienda, no fue tacaño para dar a su hijo, sino fue abundante. La mayoría de nosotros, creo yo, o al menos de los que de los que tenemos hijos, sabemos lo que es tener un hijo. Pues el Padre Celestial no escatimó a su hijo por el pago de sus pecados y de los míos. Esta frase, el que no eximió ni a su propio hijo, son palabras que Pablo hace un eco en el texto de la Septuaginta de Génesis capítulo 22, verso 12. ¿Qué dice aquí? ¿Se acuerda del relato de Abraham? Qué maravilloso relato. En el relato de Abraham, cuando Abraham, Dios le pide a su hijo, recordará que su hijo, Isaac, Dios le ordena a Abraham que lo sacrifique. Isaac, figura o tipo del Señor Jesucristo. Y si nosotros comparamos lo que dice Génesis capítulo 22 con el libro de Hebreos, esto es maravilloso, la fe de Abraham. Porque Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo, sin ninguna condición, creyéndole. Lea usted por favor Hebreos, donde dice la palabra de Dios, que aún creyendo que si lo entregaba, Dios se lo iba a regresar resucitando. ¿Qué dicen Hebreos? Entonces esa es una fe sobrenatural que solo concede Dios. Entonces el mismo Abraham dando a su hijo, diciendo, yo te creo, yo creo verdaderamente, tú me has dado a este hijo, tú me lo diste, tú me diste la fortuna de tener este hijo, yo creo que tú vas a hacer como tu promesa dice, que en él vendrán grandes naciones. Entonces Abraham pone al hijo y el ángel detiene a Abraham y entonces ya no hubo necesidad de poner a Isaac como sacrificio. Recordemos que apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto es maravilloso.
En su amorosa lealtad al Señor, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Pero en el último momento, como le digo, no se requirió hacerlo. El pacto de lealtad, en el último momento no se requirió hacerlo. Pero ese pacto de lealtad del patriarca fue un reflejo de amor, infinitamente mucho más costoso de Dios. Mucho más, por el cual el Padre no retuvo a su Hijo. Y de la misma manera, ¿para quién? Para beneficio suyo y para beneficio mío. Allí en la cruz el Señor Jesucristo estaba pagando su deuda eterna. De modo, amigo, que si usted está escuchando este mensaje, no es por casualidad. La deuda de sus pecados queda perdonada en el momento de que usted voltea sus ojos espirituales y ve el sacrificio de Cristo en la cruz, en donde su sangre fue derramada por usted y por mí. Así nada más puede decir, por supuesto, el Dios que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, ese mismo Dios que mantiene los planetas en su lugar, es el que tiene el poder en sus riquezas celestiales, en su gloria maravillosa, en la riqueza de todos los tiempos y de todas las vidas, y por haber espiritualmente hablando, es el que le puede conceder la salvación tan solo por decir, en Él creo, en Jesús, que tengo perdón de pecados. No son las religiones, no son los ritos ceremoniales, no son las ordenanzas humanas lo que le da la salvación. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. El Hijo amado de Dios es el entregado. Dice la Biblia. Regresémonos también, por favor, si son tan amables, a Romanos capítulo 8, verso 32. Dice la Biblia: el que no escatimó a su propio Hijo. Qué maravilloso. O sea, no puso trabas, no dijo un ratito, no, todo y de manera total. Sino, dice el verso 32, parte media, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué significa esta frase? Sino que lo entregó. El unigénito del Padre, en que se complacía. Romanos 8:29. Allí en la cruz, recordando todo lo que dicen, parte, ¿verdad? Recordando parte de lo que dicen los evangelios, que Jesucristo vino a lo suyo, no a los suyos, vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Nada hacía Jesucristo si no hablaba con el Padre y que no glorificara al Padre. La muerte del Señor Jesucristo glorificó al Padre. Elevó de tal manera al Padre Celestial, esto es maravilloso, en el que se muestra el perdón, el amor de Dios sobre los seres humanos que deciden aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Dios. No así en las religiones, no así en los ritos ceremoniales, no así tampoco en algunas cosas que nosotros llegábamos a hacer para obtener la salvación y después morir algunos y decir, después de esto, ¿qué? Las misas gregorianas, el purgatorio, los rosarios. No, amigo, solamente en Jesucristo hay perdón. La máxima expresión de amor dada por el Padre Celestial es que Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Los cielos, la tierra y todo lo que sus ojos pueden ver son para que usted y yo disfrutemos de la creación de Dios. Pero sobre todo, como escribió Salomón en su discurso, que conozcamos al Creador. Es puesto que en lugar de los extraviados y rebeldes, Jesús fue puesto en lugar de los rebeldes, de los extraviados, de los perdidos. La copa de maldición es asumida por Él para que los malditos sean herederos de la bendición. Usted y yo éramos unos malditos. Usted y yo estábamos separados de la gloria de Dios. Efesios 2, escribe el apóstol Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, separados de Dios, ajenos de la vida de Dios, sin esperanza, sin nada. ¿Qué objeto tenía, amigo, que usted me escucha en este momento? ¿Qué objeto tenía en algún momento? Claro, lo hacíamos sin conocer. ¿Qué objeto tenía que nosotros fuéramos en peregrinaciones y al final una borrachera? ¿Qué objeto tenía en algún momento que asistiéramos a una religión y después de esto con un amante? ¿Qué objeto tendría después de escuchar tantas cosas o cosas religiosas y después con un temor de después de morir, ¿a dónde ir? Hay seguridad en Cristo Jesús. Para eso vino Jesucristo.
para dar vida a los que estaban muertos, para dar vista a los que estaban ciegos espiritualmente, para los cojos espirituales hacerlos caminar. Ese es el Jesucristo de la Biblia, ese es el Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y Él se ha entregado de manera voluntaria. Él se ha puesto por usted y por mí y decirle: venid, dice Él, venid a mí, dice el Señor. Todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cansados, en mí, dice el Señor Jesucristo, encontrarán consuelo, refugio, esa paz que el mundo no da. La frase se usa en otros textos para referirse a la participación activa. ¿De qué? Me refiero a la frase que lo entregó a una condenación judicial en el Señor Jesucristo. El amor de Dios manifestado en esta obra de gracia, la expresión de ese amor tan maravilloso. ¡Qué amor! Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa elección maravillosa, esa gracia de Dios, ese amor derramado tan hermosamente y manifestado en la persona del Señor Jesucristo, que se puso en nuestro lugar, es por amor. Es un amor completamente, no como el que usted y yo podríamos pensar, un amor que es condicional. Este es completamente sacrificial. Esa asombrosa seguridad es de que lo hizo por usted y por mí. ¿Dónde dice? Romanos 8:32, por nosotros. Por todos y cada uno de nosotros. Dios hizo eso cuando el creyente estaba en la posición de pecador y enemigo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Usted y yo, cuando no conocíamos a Jesús, estábamos completamente destinados al infierno. Usted y yo estábamos completamente destinados a una separación eterna. Incluso para los peores de nosotros que ahora creemos, dice Romanos capítulo 3, no había justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Dios se humilló, Dios extendió su mano, Dios extendió su amor para cada uno de nosotros, diciéndoles: te quiero dar la salvación. Lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32, en la parte final. ¿Cómo no nos dará también con Él todas estas cosas? Todas las cosas. ¿A qué se refiere? Una vez más, como en Romanos capítulo 5, versículo 9 y 10, Pablo razona de mayor a menor. ¿En qué sentido? Estoy viendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Estoy viendo que Dios no ha escatimado dar a su Hijo. Estoy viendo una permanencia eterna de parte del Padre Celestial para con todos sus hijos. Estoy viendo que Dios ha derrochado, permítame el término sin perturbar la palabra de Dios. Estoy viendo que Dios ha dado todo porque me ama. Habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia, dice el apóstol Pablo. Dice Pablo a los corintios que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Y dice Pablo: pero estos eran algunos, ya fueron lavados, limpiados con la sangre de Jesús. Entonces, en esta pregunta, después de ver lo que dice Pablo, que no escatima a su Hijo, que Dios es por nosotros, que se puso en nuestro lugar, que Él aún más ha dado su vida total y completa en pago de nuestros pecados, la pregunta es: después de que ha hecho todo eso, después que no escatimó, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué cosas? Que Dios diera a su Hijo para morir por nosotros fue el don supremo, garantizado, que nos dará todo lo demás que necesitemos para la gloria completa y definitiva. Póngale cuidado. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que necesitamos en este planeta para mantenernos? No en la salvación, porque ya nos es dado, sino en una santificación. Lo que el Espíritu Santo está diciendo, que Dios suple todo lo necesario para alcanzar el propósito de hacernos semejantes al Señor Jesucristo. Entonces, si Dios le ha dado a su Hijo, nos ha dado a su Hijo, Él le da su palabra para mantenerse en esa edificación. Él nos da una comunión maravillosa guiada por el Espíritu Santo, llamada oración, para tener esa comunión con el Padre Celestial y entonces ensanchar el Espíritu Santo en nuestras vidas. A eso se refiere. Pero por supuesto que hay cosas necesarias que nosotros tendremos en este planeta como materiales que Dios nos da por su pura misericordia.
Pero aquí este texto se refiere completamente a un futuro en donde, por supuesto, ¿cómo no nos dará lo que necesitamos? Se refiere ¿a qué? A la permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Ya no lo ha dado. Ese futuro es donde nosotros vamos a heredar el universo recreado como coherederos de la gracia de Dios, como coherederos con Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Qué maravilloso es ver ante los ojos espirituales, los ojos que Dios nos ha dado, como dice Efesios capítulo 1, en donde nuestros ojos conectados, permítame el término, con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros, viendo que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, nos da la fuerza, la capacidad, la energía para seguir adelante, para fortalecernos, para vivir adelante, para vivir en una santificación progresiva, para ejercitarnos en la santificación, y eso nos dará fuerzas para llegar hasta la meta. Me refiero completamente viviendo en santidad, porque la salvación la seguimos teniendo. Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Y leemos dos porque hay dos palabras muy interesantes. Dice la pregunta en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta: Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Y en Romanos 8:34 dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Respuesta: Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Voy a volver a leer este pasaje, usted léalo en su Biblia, y voy a hacer una impostación en algunas palabras en las que el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo está enfatizando esa victoria, ¿verdad? Esa seguridad maravillosa que el cristiano tiene en su salvación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Esta palabra condenará. Dios es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es maravilloso, amado hermano en la fe. Esta palabra acusará se traduce del griego al lenguaje actual español como deuda, demanda, traer cuentas, acusar, incriminar. Entonces pudiéramos nosotros escribir sin pervertir la palabra de Dios: ¿quién te traerá a cuentas? ¿Quién te incriminará o quién incriminará a los escogidos de Dios? Hemos visto en el trayecto de los capítulos anteriores y los versículos anteriores, en esa preciosa seguridad de la salvación, que Dios es por nosotros, que Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién es el que te traerá a cuentas otra vez? Dios, de ninguna manera, para salvación. ¿Dios es el que te vuelve a condenar? Por supuesto que no. Entonces, esta palabra también condenar se traduce juzgar, poner en sentencia o declarar en contra. El apóstol considera en su causa más temible las dudas, temores que podían aún asaltar al creyente, es decir, el pecado, considerado en presencia de juicio eterno. En efecto, estos dos términos, acusar y condenar, son jurídicos y forman dos etapas en un juicio. Pregunta: ¿quién pues se presentaría como acusador delante de Dios? Aquí está la respuesta. Oiga, Satanás, sí, pero aquí dice, Dios ya justificó. En el momento que usted y yo, de manera involuntaria, voluntaria por inmadurez, comete un pecado y genuinamente con su corazón viene a la presencia de Dios en oración, reconoce su pecado, reconoce que es imperfecto, que somos imperfectos, que estamos rumbo a una perfección, que estamos santificándonos, Dios mío, pero aún tenemos, Romanos capítulo 7, aún tenemos en nuestra carne, materia, morando el pecado. Reconocemos, Dios mío, he fallado, con los ojos, con la lengua, con alguna actitud, he pecado. ¿Quién me acusa? ¿Dios? De ninguna manera, porque Dios
ya ve la obra terminada de su Hijo, su sangre completamente en nuestra vida, que nos ha justificado, nos ha puesto ya justos delante de Él, gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Entonces, amados hermanos en la fe, ¿quién pues se presentaría como acusador? Sabemos que Satanás, para impedir bendiciones en nosotros, pero a la diestra, al lado del Padre, está el Señor Jesucristo, que de una manera tan maravillosa y hermosa ha cumplido, ha pagado su deuda y mi deuda. ¿Dios acaso entonces lo va a volver a condenar? No, Él solo tiene el derecho, pues su ley violada demanda justicia, por supuesto. Y si Dios ha establecido y ya fue puesto el mazo, ya fue determinado el juicio y ya fue pagada la deuda, de ninguna manera, dice la palabra de Dios, se puede perder la salvación, puesto que Cristo nos ha justificado. ¿Permiso para seguir pecando? Gálatas 5, somos libres en Cristo Jesús. Esa palabra justifica se traduce mostrar, considerar como justo o inocente. Y antes de los tiempos, Dios, el Padre Celestial, desde antes de la fundación del mundo, Él había determinado la manera, la forma, la persona, el mismo Jesús, justificar, perdonar, pagar el pecado de todos los elegidos por amor. Y se ha cumplido de una manera perfecta en Jesucristo. De modo que lo único que justifica, que lo único que paga la deuda del pecado para con todas las personas que reciben a Jesús como su Señor y como su Dios, es el sacrificio de Cristo en la cruz, no las obras, ¿verdad? No los ritos ceremoniales, no las religiones, no el aprenderse los 1183 capítulos de la Biblia, de ninguna manera. No es malo que se los aprenda, pero si usted se los aprende para ser salvo, no es la manera correcta, sino lo único entonces, pues, que da la salvación a una persona es el pago de nuestros pecados a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, no hay juez que pueda condenar, puesto que el juez mismo dice: Cristo es el que murió. Cristo ya pagó. Ha llevado en su muerte la pena que tendría que pronunciar sobre ahora nosotros los redimidos. Entonces, ¿por qué confieso mis pecados diarios? Entonces, ¿para qué oro? Alguno dirá, simple y sencillamente como dijo Jesucristo, así como nuestros pies son lavados, nuestras manos son lavadas, que tipifican la manera de andar, ya nosotros estamos limpios, dijo Jesús a sus discípulos, lávense nada más las manos y los pies. ¿Qué significa? Su estilo de vida diario. Más aún, a fin de dar a los suyos los beneficios de la redención, impartiéndoles ahora vida nueva. La resurrección. La resurrección, amado hermano en la fe, amigo que me escucha, es el evento más grande que el Señor Jesucristo pudo haber hecho. No me malentienda, nació milagrosamente. Los milagros que Él hizo en esta tierra, impresionantes. Su muerte, maravillosa, paga nuestros pecados. Pero la resurrección, el Espíritu Santo levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo desciende hasta lo profundo, al centro de la tierra. Regresa con los santos que estaban en el seno de Abraham. Sube a la presencia del Padre. Da dones a los hombres, dice Efesios. Y da la salvación eterna a todo aquel que declara a Jesús como su Señor y como su Dios. La resurrección de Jesucristo vence a la muerte, da vida eterna a los creyentes, da dones a los hombres, apunta a la glorificación del ser, del cristiano, aún más, apunta a un cuerpo completamente glorificado. La resurrección del Salvador hace posible la justificación en el creyente. En Cristo el creyente ha resucitado a una vida nueva. De modo que si no hubiera sido completo, no estuviera a la diestra del Padre.
Jesús en este momento, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, está a la diestra de Dios. Y esta es la gloriosa verdad de la exaltación del Hijo de Dios. Eso es lo máximo, Dios mío. Eso es impresionante, porque el Padre ha quedado conforme. El Padre ya ha recibido el pago por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. El Padre ahora ya ve la obra completa en el creyente, en usted y en mí. Esa obra completa de justificación gracias a su sacrificio de Cristo Jesús. Su sangre ha sido vestida en nosotros, dice Apocalipsis. Y esto es maravilloso. Tiene Él todo el honor y todo el poder. El glorificado ahora intercede por nosotros. Esto es maravilloso. De modo que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice la Biblia, al Señor Jesucristo. Él intercede por nosotros. Vayamos a primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Esto es maravilloso. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Se refiere a vivir de manera perseverante en el pecado, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Regrésate a primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, en donde en cada momento, en aflicciones, incluso en caídas, tenemos un intercesor. Amado hermano en la fe, amigo que me escucha, hay perdón en la sangre de Jesús. Alguno en algún momento ha escondido sus pecados de adulterio, de fornicación, de inmoralidad. Su vida ha sido pecaminosa. Los domingos se porta como cristiano. Entre semanas se porta como si no fuera cristiano. Y hoy el Espíritu Santo le mueve a un genuino arrepentimiento. La Biblia dice, hay perdón en la sangre de Jesús. Cristiano que varias veces ha dicho, soy salvo, pero me cuesta mucho trabajo este pecado. Venga a Cristo Jesús. Allí en la oración es lavado de todos sus pecados. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la Biblia dice en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice la Biblia? Nos limpia, léale, está en su pantalla, está en su Biblia, nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso es estar seguro de esa salvación eterna. Es un himno de Dios, es un himno maravilloso en el que el Padre Celestial aún le está diciendo a usted, venid a mí, ven a mí, yo quiero lavarte, quiero limpiarte de todos tus pecados. Si no tienes a Cristo, es el momento en el que yo he estado esperando para que vengas a mí, enjugarte de tus lágrimas, limpiarte, darte la vida eterna. Si eres cristiano, has estado caído, has estado en algún momento pensando o viviendo en algún pecado, es el momento de renunciar a él, es el momento de venir a mí, dice el Señor Jesucristo, a hacer las paces, porque me has hecho un lado, dice el Señor Jesucristo. Ahora ya no quieres orar. Yo te digo, ven a mí, ya no te condeno. ¿Por qué? Porque veo que hay áreas débiles, pero si te fortaleces en mi palabra, dice el Señor, me buscas con todo tu corazón. En tu corazón está el sentir, el deseo y la sinceridad de venir hacia mí. Yo te perdono de todos mis pecados, dice el Señor. Lo dice en Crónicas, lo dice en primera carta de Juan, lo dice en Corintios, lo dice el Señor Jesucristo. Y ese es un regalo de Dios. De modo que la oferta sigue vigente. Esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. ¿No quisieras recibir a Jesús? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy en este día, gracias porque tú estás hablando a cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestras áreas. Qué maravilloso, qué regalo tuyo recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Dios. Qué maravilloso, qué hermoso ver que si nosotros fallamos, tú sigues siendo fiel. Qué hermoso y qué fidelidad y qué amor tuyo
de que si nosotros pecamos, tenemos un abogado que está a tu diestra y que intercede por todos y cada uno de nosotros, que es el Señor Jesucristo. Que si hay momentos de culpa, momentos en que sentimos de que, Dios mío, de este pecado ya nadie lo perdona, ten paz. Si sinceramente reconoces que hay perdón en Jesús, dice su palabra, acércate amplia y confiadamente al trono de gracia y Él te concederá esa enorme bendición de ser lavado con su sangre. Hoy en este día, así como tú estás en este momento siendo sensible a la voz de Dios, ponte a cuentas. Ven a Jesús. Si has recibido a Jesús en algún momento y estás atravesando por una situación, es el momento en que tú clames con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y que si escuchas a Dios no endurezcas tu corazón y vengas a sus pies y le digas: Señor y Dios, reconozco que me ha alejado, reconozco que no he sido sensible. Hoy confieso mis pecados y creo que hay perdón en tu sangre, que hay perdón en ti, Señor Jesucristo. Hoy te doy gracias también, porque si alguno quiere recibir a Jesús, allí desde su lugar dígale: Señor y Dios, creo que Jesucristo murió en la cruz, que Él recibió el castigo que yo merecía, que Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó, pagando mi deuda, venciendo a la muerte, y hoy su Santo Espíritu mora dentro de mí. Creo que soy salvo, que soy perdonado y que ahora soy nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, es el mejor regalo que Dios puede darle a una criatura que ahora se convierte en su hijo. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas en el poder del Espíritu Santo. Yo le recomiendo que lea, que estudie el Evangelio de Juan, que se inscriba a un estudio bíblico, que comience a estudiar la palabra de Dios, que persevere en esa santificación. Hay cosas que el Espíritu Santo le irá diciendo qué es lo que le estorba para seguir siendo bendecido, qué es lo que tiene que hacer a través de la palabra de Dios y seguir conociendo la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Dios le ha hecho su Hijo y es el regalo más grande que puede usted haber recibido. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y del equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga